Hola chicos, ¿me escuchan? ¿Cómo les ha ido? Muy buenas tardes. ¿Cómo han pasado? ¿Qué tal de paros? Así creo que andamos todos, pero bueno, hay que seguir avanzando. Y en lo que compete a nosotros tenemos que seguir avanzando, sí, sin alejarnos de la problemática nacional. Pero al final de todo hay que seguir, hay que continuar. ¿Cómo han estado por sus sectores? ¿Ha existido forma de tener algo de provisiones? No le dicen ya no hay gas. Ah, bueno, del gas sé que anda complicado. Ahí sí que les voy a decir que no. Y bueno, a nivel de salud, ¿cómo van? Recuerden que antes de que salgamos nosotros por esta cuestión del paro, se hablaba también de un repunte a nivel de lo que era el COVID. Entonces, también el mensaje de seguirnos cuidando porque esta parte sigue siendo importante dentro de lo que nosotros vayamos desarrollando. ¿Sí? Bien, chicas, nuevamente me escuchan. Vamos a arrancar con lo que es la clase de hoy. Sí, Chicas, dicen sí sí, ya listo. sí, Eh, dicen sí se le escucha. ya, gracias. Recuerden algo importante. Si se me va la señal o si está algo entrecortado, por favor me van informando. Recuerden que voy a compartir pantalla y este compartir pantalla no me va a permitirles ver en caso de que me envíen mensajes por el chat o cosas de esas. Sí, entonces esta parte como primera instancia. Bien, solamente antes de iniciar, ¿nos recordamos qué es lo que vimos la clase del día jueves? Chicas, Hablamos, eh, nos perdimos los temas que íbamos a hablar de cada grupo. ya. ¿Y de qué nomás hablamos? A ver, recuérdenme. O más o menos qué temas fueron los que ustedes estaban dándole como apertura para hacer estos trabajos investigativos. Chicas, Había un tema
desarrollo social. Ya. A ver, les hago solamente un recuento del por qué les averiguo esto. Sí. Primero, todo lo que nosotros vayamos desarrollando y lo que vayamos revisando va a estar algo relacionado con sus temas de investigación. Posiblemente no de una forma tan directa, pero de una manera indirecta sí lo vamos a ir realizando, sí lo vamos a ir determinando. Sí, hablan de desarrollo social, perfecto. Cierto, una cosita, ¿ustedes asistieron a la conferencia el día lunes? Sí, hablaron sobre las drogas. Ajá. Más allá de las drogas, a mí me interesó mucho la parte de las dependencias y dependencias que nosotros podemos ir generando. Y no está enfocado solamente hacia un tipo de producto que tiene que ver con esto de drogas, sino también puede estar enfocado hacia otro tipo de aspectos. Algo relacionado igual a la encuesta que les envié el día de ayer, que tenían que llenar una serie o elegir entre una serie de parámetros en relación a puntos de vista y en relación también a lo que ustedes se autoanalizan y se relacionan. Entonces, básicamente viene por esos lados el hecho del trabajo. Sí. Entonces, para nosotros determinar esta parte o para seguir desarrollando lo que nos compete en relación a trabajo, vamos a ir ya enfocándonos hacia temas un poco más puntuales, pero que ustedes tienen que empezar a trabajarlos o tienen que empezar a desarrollarlos también o adaptarlos en algunos casos hacia sus temas de investigación. No todos van a calzar dentro de lo que ustedes proponen, pero se puede ir tomando, se puede ir considerando cierto tipo de cosas. ¿Sí? Entonces, por allá va el enfoque. Recordemos que hoy, en esta clase en específico, voy a necesitar mucho de la colaboración de ustedes. ¿Por qué motivo voy a necesitar mucho de la colaboración de ustedes? Porque esto tiene que ser un ida y vuelta. Recordemos nuevamente que no los estoy observando, no sé quiénes nomás están al otro lado de la pantalla. Estoy yo con mi presentación al momento y cuando pregunte, por favor, actívese, vamos participando, necesito escucharles porque va por ahí el trabajo que debemos hacer. ¿Sí? Sí, listo. Listo. Bien, entonces, para el día de hoy vamos a trabajar en relación al tema de trabajo colaborativo. Ya. Y antes de empezar con esto de trabajo colaborativo, quisiera que ustedes me digan en primera instancia si lo han escuchado. En caso de escucharlo o en caso de haberlo desarrollado ya en parte, como qué cosas han hecho. Y en caso de que no, como qué se imaginan. Así que les escucho en esta primera instancia. Trabajo colaborativo. ¿Qué es para ustedes el trabajo colaborativo? Trabajar con muchas personas acerca tal vez de un tema o colaborar en algo que nos pidan. Ya, trabajar con muchas personas. Cada uno nuestras propias ideas de algún tema. Ya, pero voy a quitarle cierto tipo de adjetivos, ¿ya? El muchas. Si voy a trabajar con otras personas. Sí, pueden ser muchas o pueden ser pocas. Recuerden, esto del mucho, del poco, del pequeño, del alto, siempre es una perspectiva. Del mejor es un punto de vista. Nosotros no podríamos afirmar o no podemos afirmar qué es lo mejor y tal vez qué es lo peor. Sí, todo está de acuerdo a nuestro punto de vista y nuestro análisis en relación a cierto tipo de parámetros. Entonces, dentro de todo lo que escribamos también, debemos ir evitando este tipo de circunstancias y de situaciones. ¿Sí? Chicas.
Listo. Bien. Entonces, ya hablamos de trabajo con varias personas o trabajo con personas específicamente. Sí. Pero ¿qué tendrá esto de colaborativo? Porque al final nosotros podemos haberlo ya ejecutado tal vez en otras instancias. ¿Qué más creen ustedes que puede tener esto de trabajo colaborativo? Chicas. Sería aportar a un objetivo. ¿Perdón? ¿Sería? Sí, aportar a un mismo, con un fin de llegar al mismo objetivo. Ah, con llegar al mismo objetivo. Y desde ahí ya empezamos a marcar cierto tipo de límites. Sí. Cuando yo hablo de trabajo colaborativo no es que vamos a estar dispersos, no es que vamos a ser varios, vamos a ser algunos, pero con un mismo objetivo. Bien, y vamos justamente a empezar a hablar acerca de lo que es el trabajo colaborativo. Y lo primero, hablar acerca de las herramientas colaborativas. ¿Qué vamos a entender nosotros por herramientas colaborativas? Y de ahí acerca de fuentes de consulta, que ya vimos algo, pero hoy vamos a analizarlo a nivel de cierto tipo de terminología. ¿Ya? Entonces, en primera instancia, cuando yo hablo de herramientas colaborativas, tengo una imagen. ¿Sí? ¿Qué nomás me está dando esta imagen? ¿Qué nomás me está entregando? ¿A ustedes qué les representa? Los diferentes tipos de fuentes donde podemos investigar. ¿Seguro que solamente hablamos de fuentes donde investigar? ¿Qué me dice el gráfico? A ver, en ocasiones me hablan de que una imagen dice más que 1000 palabras. ¿Qué me está diciendo esa imagen que está ahí? Todas estas redes están entrelazadas. Ya que existen redes entrelazadas. Eso me dice una parte. Sí. ¿Qué más? Son herramientas de trabajo web. Son herramientas de trabajo, están enfocadas hacia la web. Que permiten acceder a ciertos servicios que facilitan a los usuarios a comunicarse y trabajar conjuntamente. Ya que nos No importa permiten... que estén en el mismo lugar. Listo, me permiten al usuario o como usuario comunicarme y no me va a interesar el lugar físico donde me encuentre. Y va por ahí. Sí, en primera instancia, cuando yo hablo de herramientas colaborativas, voy a hablar acerca de herramientas digitales. ¿Qué me voy a referir con herramientas digitales? ¿O en qué me estoy basando cuando yo hablo de herramientas digitales? Hablo específicamente en relación a todo lo que tiene que ver con el mundo del software. ¿Sí? Plataformas que me van a permitir comunicación, que es otra de las palabras que ustedes mencionaron hace un momento. Cuando yo hablo de comunicación, recuerden, esto es una ida y vuelta. Esto no significa solamente que una persona habla y el otro escucha. Esto es un ida y vuelta. No es la forma de que uno emite un mensaje y el otro solamente recibe. Algo similar a lo que estamos haciendo en estos momentos. Sí. Y si mis herramientas digitales me permiten eso, en estos momentos yo ya estoy hablando de algo colaborativo. Si no me lo permiten, simplemente no es algo colaborativo. Entonces, desde ahí debemos empezar a entender este proceso. Sí, herramientas que me van a permitir
que varias personas o muchas personas o cantidad de personas o simplemente, como les había dicho, otras personas puedan interferir en el trabajo que yo estoy desarrollando. ¿Sí? Me dice que son herramientas para cierto tipo de servicios. ¿Ya? Y aquí nosotros podemos empezar a hablar de algunas formas de servicios. Ejemplo, tenemos la parte del Facebook. ¿Sí? El Facebook podrá ser considerado una herramienta colaborativa. Sí, porque estamos en contacto muchas personas. Ya. El Facebook es considerado una herramienta colaborativa. El asunto es de enfocarle hacia el ámbito académico o profesional. Y nuevamente viene la pregunta, ¿el Facebook puede ser una herramienta colaborativa académica o profesional? En lo académico creo que sí, porque ahí hay las páginas de las universidades o institutos y ahí ellos nos comparten información. Ya. ¿Y nosotros podemos trabajar con esa información? Sí, porque son comunicados que nos dan. Ya. ¿Y cuál es la retroalimentación? ¿Cuál es la parte en que yo puedo colaborar con eso? Podría ser compartir la información con algunas personas que no tengan esa red social. Recuerden, herramientas digitales. Entonces, si alguien no está dentro del Facebook, posiblemente no viene a ser parte de una herramienta colaborativa en el momento que yo lo estoy desarrollando así. Esta pregunta que les estaba haciendo va enfocada específicamente en relación hacia el uso como tal. Hay muchas herramientas que me van a permitir ser colaborativo, pero no todas van a tener el mismo uso o el mismo fin. Y eso también debemos empezar a entenderlo. No todas las herramientas me van a servir para lo mismo. Sí. Una forma de hacer aprendizaje colaborativo por medio del Facebook, que le tomamos en cuenta como ejemplo, es lo que tuvimos como charla el día lunes. Si se recuerdan, claro estaba que por detrás de eso existía otra plataforma en la cual había la conexión. Pero dos profesionales de la institución hicieron esta videocharla para todos. Y eso significa que sí puedo colaborar con más de una persona y el Facebook ya me sirve como trabajo. Ahora, dentro de eso, ¿cómo me voy comunicando? A nosotros nos ofrecen un chat y ese chat me sirve para que yo vaya poniendo mis inquietudes. Son formas de ir adaptando esto de trabajo colaborativo y no solamente como verlo como cierto tipo de producto, sino ver como una gran estela a nivel de la parte de productos como tal. ¿Sí? Entonces, yo por acá ya puedo estar hablando de cierto tipo de plataformas que me pueden servir para el trabajo colaborativo. Ya luego vamos a ir desarrollándolo un poco más y podríamos ir viendo algunas cosas importantes. Me dice que como característica también trabaja de forma síncrona. ¿Qué es algo síncrono? Tal vez al mismo tiempo. En tiempo real, al mismo tiempo. En ocasiones nosotros hablamos también de algo online. Recordemos, herramientas digitales, algo en línea. ¿Y qué significa de esto online o en línea? Significa que nosotros debemos estar conectados al mismo tiempo.
o podemos estar conectados al mismo tiempo para hacer este tipo de trabajo. Pero esa es una de las características. Lo otro que me permite también es trabajar de forma asíncrona. ¿Ya? Esta videoconferencia que estamos haciendo, ¿será parte de una herramienta colaborativa o no? Sí. ¿Por qué sí? Porque estamos dando Porque nuestro estamos intercambiando información, opiniones. Ya estamos intercambiando información, opiniones, pero esto viene a ser algo de forma hablada, de forma verbal. Y posiblemente se me cae un poco esto de trabajar de forma síncrona a nivel digital. ¿Creen ustedes que es herramienta colaborativa? Chicas, para repetirle. a ver, estamos trabajando en estos momentos. Ustedes me están hablando de sus aportes dentro de esta videoconferencia. Y yo les digo que lo que nosotros estamos haciendo es algo hablado. ¿Sí? No estamos haciendo ningún tipo de intercambio digital. ¿Sería una herramienta colaborativa esta videoconferencia o no? Yo creo que no, o sea, estamos dando nuestros puntos de vista, ¿no? Como usted Ujú. dice, pero en sí no le estamos enviando información certera o concisa. Ya. A ver. El, recuerden que cuando les hago estas preguntas, que cuando se desarrollan cierto tipo de cosas, eh, algo importante es hacerles tambalear. Sí. Ustedes pueden compartir pantalla, no en estos momentos, pero de forma general. Sí, sí podemos. Y ahí ya no hacemos intercambio digital de información. Sí, porque le vamos a dar a conocer algo de algún tema o de una exposición. Pero más allá de que me den a conocer algo de un tema o exposición, ustedes también están haciendo esa transferencia. Entonces, básicamente por ahí va esto de herramientas colaborativas, que varias personas puedan aportar. ¿Perdón? ¿Por ahí está algún micrófono abierto? El de la señora Sandra. Y Sandra no está por ahí. Sandra. ¿Ya? Ya apagó. Dice, ya cerré el micrófono. Ah, ya. No estarán hablándole mucho al profesor. Les ruego. Ya. A ver. Entonces, al momento que nosotros estamos haciendo este tipo de trabajos de forma síncrona, o de forma sincrónica también, o de forma en línea, online, como quieran llamarlo, sí, debemos identificar bien si es que nos permite hacer intercambio digital de información. Este tipo de trabajo sí lo permite, entonces sí podemos considerarlo como una herramienta colaborativa. Recordemos, existen herramientas para cierto tipo de servicios. Esto significa que no todas van a trabajar de la misma manera o no todas van a tener el mismo fin como herramientas. ¿Sí?
Chicas, Sí, listo. listo. Bien, ¿qué más nosotros vamos a hablar acerca de herramientas colaborativas? Y acá tengo otra imagen. Sí, ¿qué nomás me dice esa imagen? Como que ven ustedes. Es donde podemos hacer el teletrabajo, por ejemplo, las plataformas para conectarnos. Ya tenemos algunas plataformas. Recuerden que no solamente es cuestión de teletrabajo, es teleeducación también. Y tenemos algunas plataformas. Esos iconos de ahí son algunos de los que pueden ser representativos, pero básicamente lo que me dice la imagen o lo que yo quiero mostrar con esta imagen es que vamos a tener varios tipos de herramientas. Recordemos el segundo ítem de la parte anterior. Sí, vamos a tener herramientas colaborativas para cierto tipo de servicios. Y eso va a significar, o eso significa siempre, el tener algunas características específicas. Y lo primero que vamos a hablar a nivel de herramientas colaborativas son las redes sociales. ¿Ya? Primero, ¿cuántas redes sociales tienen? Vamos haciendo un breve repaso de lo que nosotros tenemos como perfiles a nivel de redes sociales y cuántas tienen cada uno de ustedes. Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter. Híjole, ahí ya se me cruzaron algunas opiniones y versiones. A ver, tenemos Facebook, me hablaron de Instagram, ¿qué más? Instagram, WhatsApp. Ah, tenemos WhatsApp, ¿qué más? eh, Twitter, Tenemos Twitter, Telegram. Telegram. Bueno, tenemos algunos. TikTok. Tenemos algunas redes sociales. Bien, ¿cómo hacemos la parte colaborativa? Y recordemos, no todas tienen el mismo fin. Esto lo voy a repetir algunas veces. ¿Sí? Si yo hablo del Facebook, ¿el Facebook está enfocado hacia la parte académica o profesional? ¿Qué dicen? ¿Se encuentra enfocado hacia allá o no? no, ¿Por qué no? porque más se enfoca así en la farándula, noticias, o sea, las cosas virales, no mucho de la educación. Ya. ¿Qué más? ¿Algún otro comentario o criterio? En Facebook es más publicidad y nada más. Entonces también vas por la línea de que no es, ¿cómo se llama? Perdón, no está enfocado hacia el ámbito educativo o profesional. No. Ya. A ver, ¿algún otro criterio? Aunque también podría decir que sí, porque hay, por ejemplo, la página del CENESID que te informa cuándo son o sea, las inscripciones para el examen transformar o así, sí, más o menos información de educación en Facebook. Ya. Bien, bueno. Por ahí, entre que no y que sí. Me hablaron de otra red, el Instagram. El Instagram, ¿tendrá forma de ser una red educativa o no? No es así, creo que no, porque más utilizan los famosos para subir fotos, para hacer historias de qué están haciendo, así.
Ya tenemos un criterio. ¿Quién más me ayuda? Yo creo que sí, educativas, porque, bueno, nosotros una profesora nos hizo subir contenido educativo como fotos, poner un comentario, entonces era algo educativo. ¿Ya alguien más? Yo también pienso, yo pienso que depende de lo que nosotros elijamos, del contenido que elijamos ver, porque Ya. sí hay contenido bueno en Instagram también. Ya. Bueno, por ahí ya vamos teniendo algunas opciones y versiones. Sí. Me hablaron de Twitter. ¿El Twitter puede ser educativo o no? A ver, alguien que tenga perfil en Twitter. O sea, en Twitter se sube información verídica, entonces ahí la gente comenta, por ejemplo, en ciertas redes son restringidos algunos comentarios, entonces ahí es como un poco más crudo. Y sí hay información también educativa, dependiendo la, ¿cómo le digo? Dependiendo de lo que hablen, por ejemplo, ahorita está lo del paro y puede encontrar información de eso, o de educación, dependiendo. Ya. A ver, tengo que hacer un par de digresiones dentro de esto. La primera, no podemos hablar de que todo lo que se publica en una u otra red social va a ser verdad o va a ser falsa. ¿Sí? Todo está de acuerdo en quién lo publica y si nosotros tenemos confianza o no de la persona de la cual consultamos. ¿Ya? Y lo otro, necesitamos enfocarnos sobre qué es lo que quiero. Si yo me voy a ir por el ámbito académico, entonces específicamente toda red social me puede servir para mi ámbito académico. ¿Sí? Es por eso que quería la participación de ustedes, en el sentido de ir analizándole el sí o el no a esto. Todo está de acuerdo a lo que yo quiera desarrollar o yo quiera realizar. No sé si en algún momento les comenté a ustedes que a mis estudiantes no les tengo agregado como parte de mis amigos dentro del Facebook. Sí. A excepción de cuando son profesionales y por ahí tenemos algo de afinidad, relación o cosas de esas que los voy aceptando. Es decir, todavía falta algunos semestres en el caso de ustedes. Pero ¿por qué les hago este tipo de aclaración? Porque nosotros, o en mi caso específico, yo utilizo mi red social justamente por ese ámbito social. Si yo lo utilizaría desde un ámbito académico, entonces posiblemente por ahí puedo ir generando otro tipo de opción. ¿Ya? Entonces, básicamente vamos a ir por esos lados. Las redes sociales pueden ser buenas herramientas enfocadas hacia la academia, siempre y cuando las personas que la administren, que la gestionen, estén con ese enfoque. Como alguien decía por ahí, sí puede ser el Facebook educativo porque tenemos páginas de algunas instancias, ¿ya? Pero más allá de eso, sí va enfocado hacia el hecho de que se le puede dar estos fines. Recuerden siempre como ejemplo la charla del día lunes, ¿ya? Entonces, el instituto tiene su perfil de Facebook y nos va entregando cierto tipo de información, pero se vuelve muy informativa. Si quisiéramos trabajar en algo mucho más comunicativo, posiblemente haríamos una serie o una especie de programa para que esto funcione. Sí, pero todo esto va generando solamente o se está generando solamente como cierto tipo de propuesta.
Ya luego les voy explicando algunas cosas más en relación a trabajos que vamos a ir desarrollando. Con Instagram realmente es una red social que no lo utilizo mucho. Es un poco más restringida y reservada en cierto tipo de aspectos, a diferencia del Facebook. Sí, pero no le veo mucho potencial. Posiblemente puede existir alguien que por ahí vaya generando buen contenido y que se vaya desarrollando hacia esos lados. ¿Ya? Y en otro de los casos, hablábamos del Twitter también, ¿alguien ha participado en los space, en las conversas en vivo dentro del Twitter? Chicas. No, la verdad yo tengo, pero yo solo leo nomás los comentarios. Ya, listo. No, a ver, tranquilos. Que vamos a hacer prácticas en un futuro, eso no se preocupen, que lo vamos a desarrollar. Sí, la idea es empezar a trabajar en este tipo de cosas porque son importantes. Recuerden, nuevamente, visualicémonos de aquí en unos 10 años. Posiblemente lo que estamos viendo en estos momentos puede ser muy obsoleto o ya nadie lo puede utilizar en relación a lo que necesitemos. ¿Por qué motivo será este tipo de clases en estos momentos? Porque al momento es lo que hay, es lo que tenemos, es la forma de comunicarnos. Pero de aquí en 10 años posiblemente sigamos utilizando las mismas herramientas o posiblemente no. O la forma de comunicación va a ser totalmente diferente a lo que tenemos. Entonces, básicamente está desarrollado, está alineado, está determinado por esos lados. Cómo nosotros empezamos a trabajar esto y necesitamos empezar a comprender algunas cosas. Una vez que comprendemos lo que tenemos aquí, es menos complejo adaptarnos a otro tipo de realidades. Sí. Ejemplos. Antes, para nosotros era algo no usual estar en videos. Sí. Hasta que Facebook sacó los directos. Y ahí todo el mundo hacía video, bueno o malo, pero lo hacía en directo. En la actualidad, mientras más jóvenes están, posiblemente el TikTok viene a ser una de las muestras y referencias grandes de lo que tenemos a nivel de video. Sí. Todo va a estar enfocado en la aplicación que yo le voy dando. Y justamente lo que decíamos hace un momento, si mi aplicación va enfocada hacia la academia, toda red social se puede ir trabajando desde ese lado. Si mi aplicación me dice que no, entonces toda red social no va a estar con enfoque académico. Sí, la forma de aplicación es lo importante acá. Tenemos también la parte de ofimática en la web. ¿Qué significa ofimática? ¿Quién me puede ayudar? Chicas. Aplicaciones para hacer trabajo. No precisamente. ¿Qué significa ofimática? ¿Alguien sabe? Puede ser estadística que se utiliza. No. A ver, ¿qué más? Necesito escucharles. Es una herramienta. A ver, de uno en uno. Sería un conjunto de aplicaciones y herramientas diseñadas para
organizar y gestionar. No te entendí mucho. A ver, ¿conjunto de qué? Un conjunto de aplicaciones y herramientas diseñadas para organizar y gestionar. Todavía no. A ver, ¿alguien más? Puede ser una base de datos donde se guarda información. No, todavía, no tampoco. A ver, ¿qué más? Necesito escuchar, les hablan 4 personas como máximo y el resto nada. Procesamiento de texto o base de datos. Procesamiento de texto puede ser uno. Base de datos ya digamos otro. ¿Qué más? Almacenar o transmitir información. No precisamente. Una hoja de cálculo. Ya, pero verán. Programas, correo electrónico. Ya, pero ustedes lo que me están Programa. entregando son ejemplos de aplicaciones de ofimática. ¿Pero qué es la ofimática? Servicio online. No, acá tengo yo ofimática en la web. Pero tenemos paquetes ofimáticos también. Programas. Pero, ¿enfocados a qué? Es un conjunto de técnicas. No, no tiene que ver con Nos, técnicas. nos permiten idear, elaborar y ceder y también guardar toda la información necesaria. ¿Pero qué es ofimática? Es un servicio online. La parte de ofimática en la web puede ser online, pero ¿qué es ofimática? Es el proceso de utilizar ya sea los programas, ya sea el hardware y el software. ¿Pero hacia dónde? ¿Para qué? ¿Cuál es el fin? Recuerden nuevamente. Para hacer estadísticas o para hacer estadísticas tal vez de una empresa. No Valores. solamente eso. Son funciones de oficina para optimizar y automatizar, mejorar las tareas y los procedimientos relacionados. Algo parecido. Pero cuando nosotros hablamos de ofimática, algo similar a cuando hablamos de informática, recuerden, información automática. Ofimática viene de oficinas automáticas. Sí, y por eso, dentro de su etapa inicial, el hablar de oficinas automáticas estaba enmarcado en procesadores de texto que vayan a reemplazar a una máquina de escribir, hojas de cálculo que reemplacen a los libros diarios que comúnmente se llevaban antes. Tenemos la parte de esto de PowerPoint o gestor de presentaciones que nos permitían justamente enfocar a nivel de exposiciones y complementos como project o planeadores, bases de datos o asistentes de bases de datos y otros graficadores adicionalmente. Sí. Bien. Entonces, cuando yo hablo de ofimática en la web, voy a hablar de los mismos aplicativos, no en nombre precisamente, pero sí el enfoque hacia dónde va marcado.
¿Ya? Entonces, netamente de lo que nosotros vamos a hablar acá y eso vamos a tener como práctica el día de mañana, es el enfocar cómo trabajar cierto tipo de ofimática a nivel de la web. ¿Sí? Bien. Otro tipo de aplicativo es el de nube y almacenamiento. ¿Qué entendemos por nube a nivel informático? Esa información que En la se nube, guarda. ¿Perdón? la nube es toda la información que usted guarda, ya sea fotos, o sea, documentos, donde quiere tener respaldado la información. Ya, pero ¿dónde guarda? Cuando yo hablo de nube, ¿qué más pasa? Porque me hablan de guardar, pero ¿dónde guardo eso? No sé. No, sí. Hay micrófonos abiertos. Ya. A ver, nuevamente, cuando yo hablo de nube, ¿dónde guardo? Porque ya me dijeron que es para guardar. ¿Dónde guardo? Chicas, No sé, tal vez en un programa web. ya, no tanto Como en un Microsoft o programa algo web. así. Miren, cuando ustedes, Un micro. a ver, cuando ustedes trabajan a a nivel de un computador personal, a nivel de algo suyo, ¿qué es lo que pasa? Se guarda en un disco duro, por lo general, o en alguna fuente de almacenamiento. Cuando nosotros trabajamos ¿cómo se llama? A nivel de nube, se almacena pero en otro disco duro, que no sabemos dónde está, no sabemos dónde se encuentra, pero se almacena. Sí. Entonces, este tipo de cosas, para, para nosotros, debe significar, sí, fuentes de almacenamiento externas, no propias, no mías. Y que me van a rendir, como alguien mencionaba, un respaldo, pero no solamente un respaldo, porque yo puedo hacer este tipo de valoración y este tipo de trabajo, ¿cómo se llama? Puedo hacerlo desde desde cualquier tipo de espacio, y esa es una de las ventajas. Es decir, yo dejo mi computadora en casa, me voy a otro sitio y me solicitan algo, posiblemente me ingreso desde otro dispositivo, desde otro servicio de internet, y puedo acceder hacia el documento o los documentos. Sí, cuando yo hablo de nube y almacenamiento, voy a hablar específicamente de archivos que yo tenga accesibilidad desde cualquier lado, ¿ya? Y hacia allá se dirige un poco esto, no sé si ustedes hayan visto, aunque bueno, nuevamente se retomó algo,
pero ya cada vez existían computadores con menos espacio de almacenamiento interno propio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la proyección cada vez es trabajar más hacia la parte de nube y almacenamiento. Y tenemos también herramientas de planificación y desarrollo. Planificación, ¿por qué? Porque la mayor cantidad de organizaciones necesitan un ente planificador, necesitan algo que justamente se conoce como la parte de planificación. Sí. Y cuando se planifica, luego hay que ejecutarlo. Entonces esa ejecución puede darme algún tipo de seguimiento y ese seguimiento me lleva a un resumen final de ver cuánto se ha cumplido y cuánto no. Esto se lo hace en la mayor cantidad de organizaciones, esto se lo hace en la mayor cantidad de espacios que trabajen con más de una persona y en ocasiones hasta trabajando de forma individual. ¿Nosotros debemos cumplir una planificación? Sí. ¿Ustedes deben cumplir su planificación? Sí. Y así, esto viene a ser algo cíclico y en ocasiones las planificaciones se los lleva a unos extremos algo grandes. ¿Ya? No sé si hasta aquí alguna pregunta, alguna inquietud. No, Listo. ¿Puede repetir lo de planificación? Es que se está mal, se escucha Ya. trabajo. A ver, cuando yo hablo de planificación, estoy hablando de una mirada hacia el futuro. ¿Sí? Yo me encuentro en este espacio, aquí, en este momento, pero mi planificación dice que esta semana yo tengo que desarrollar algo, la próxima desarrollo otra cosa y la próxima otra cosa más. ¿Qué hice? Observar hacia el futuro y ver cómo tengo que ir ejecutando cierto tipo de actividades. Y el desarrollo, la ejecución como tal, es ya empezar a ejecutar esas actividades que están planificadas y que yo puedo enmarcarlas entre si se cumple o no se cumple y en caso de no cumplirlas, ¿por qué no se cumplió? Comúnmente nosotros tenemos esto cuando hay una obra civil, por decirte, el asfaltado de una calle. Hay rótulos grandes que me dicen el monto de la inversión y algunas cosas y te dice algo importante. Tiempo de duración de la obra, 6 meses, 180 días, 120 días, cosas así. Eso significa que está planificado para ejecutarlo dentro de eso. ¿Ya? Y cuando ya empieza la ejecución de la obra, se va haciendo el seguimiento, se va haciendo el monitoreo, a ver si es que vamos cumpliendo lo que estamos proponiendo. Pasa lo mismo cuando yo hago docencia, y así va a pasar en algunas actividades que tenemos. ¿Sí? Sí, listo, gracias. Listo. Bien. A ver. Al momento son las 14:53, ya casi 54. Vamos a tomarnos unos 12 minutos, por favor. Y luego de eso regresamos a la parte de clases, a las 13:05. ¿Sí? Gracias, Liz. sí, dice.
Chicas, ¿me escuchan? Sí, dice. Ya. Bueno, vamos a continuar con la parte de la explicación. ¿Sí? Recordar que lo que vimos hoy son categorías de aplicaciones que tenemos comúnmente y que estas categorías tienen ejemplos que los vamos a ir analizando de manera muy sencilla, y también empezamos a planificar algo adicional dentro de lo que es nuestra parte de información. ¿Sí? Bien. Justamente tenemos una serie de herramientas adicionales o herramientas que nos pueden ayudar dentro de lo que nosotros comúnmente hacemos. Y acá nos vamos a enfocar mucho en lo que es el trabajo colaborativo como tal, y ya empezar a hablar con ejemplos en relación a lo que podríamos nosotros ir consiguiendo con el pasar del aprendizaje. ¿Sí? Como parte número 1, tenemos en la categoría de redes sociales, porque esto va por categorías igual, Facebook, WhatsApp e Instagram. Hablábamos de Twitter, pueden ver la parte de Telegram y cualquier otro tipo de red social que ustedes consideren necesario. ¿Ya? Recuerden, cada una de las aplicaciones va a tener su propio fin, y por ese motivo las formas de trabajo son diferentes, son diversas, y es algo que necesitamos también empezar en algunos momentos hasta desbloquearnos un poco, si cabe el término, en relación a lo que nosotros consideramos trabajo colaborativo. En la parte de ofimática en la web, los más conocidos, no significa que sean los únicos, tenemos a la parte del Google Drive, tenemos al OneDrive, ¿sí? El Google Drive con la parte Google específicamente, y el OneDrive con la parte de Microsoft. Entonces, acá nosotros ya vamos teniendo también algún otro tipo de aplicativo y forma de trabajo dentro de lo que es el trabajo colaborativo. ¿Sí? Recordar que dentro del OneDrive vamos a tener al mismo Excel, Word, PowerPoint en la web. ¿Sí? Pero a nivel del Google Drive, por si acaso, no se llaman de la misma manera. ¿Ya? Al procesador de texto, al que hace las veces del Word que comúnmente le conocemos, le vamos a conocer como Google Drive Writer. ¿Sí? A la hoja de cálculo a la que hace referencia como Excel se le conoce como Spreadsheet. ¿Sí? Y al gestor de presentaciones se le conoce como Slide. Entonces, debemos ir manejando un poco estos nombres porque vamos a tener que irlos utilizando en algún momento de lo que nosotros vayamos desarrollando. Bien. En lo que tiene que ver con nube y almacenamiento, el Dropbox es uno de ellos, pero de igual manera tenemos algunos otros como el mismo Google Drive, el mismo OneDrive, que también me permiten hacer gestor de almacenamiento dentro de un espacio en internet que comúnmente nosotros les llamamos nube. Entonces, ya tenemos otro tipo de aplicativos como tal, ¿sí? Y dentro de lo que es planeación, vamos a encontrarnos con un sinnúmero de planeadores. Tal vez acá va a ser más difícil empezar a enlazarlos con un nombre en específico, porque lo que más tienen son diferentes formas de aplicación. Entonces, específicamente por esos lados no podemos tener un nombre específico dentro de lo que nosotros quisiéramos,
Acá vamos a ver algunos ejemplos, pero ustedes podrían ir consiguiendo algunos ejemplos adicionales. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? No. Bien. Entonces, se activan nuevamente los grupos de trabajo. ¿Sí? Parte número 1. Tenemos que ¿cómo se llama? Que empezar a trabajar o empezar a elaborar, a dialogar en relación a algo de estas plataformas. ¿Y esto qué significa? Significa que ustedes van a tener que desarrollar una exposición, la misma que empezaríamos el próximo día miércoles. Si es que es virtual, no tendríamos ningún tipo de inconveniente. Si es que si es presencial, nos tocaría ir revisando las formas, cómo lo vamos a ir desarrollando, pero en todos los casos, en todos los aspectos, lo que nos toca es preparar justamente una exposición por grupo. Cada uno de ustedes o cada grupo va a tener que identificar sobre qué quiere hacer. ¿Sí? Voy a poner solo el ejemplo de lo que son redes sociales. Si alguien de ustedes quiere hacer redes sociales, perfecto. Si lo quiere hacer de forma general, es decir, si lo quiere desarrollar como una explicación global, puede hacerlo. Si quiere desarrollar de una forma mucho más específica, también se lo puede hacer. Es decir, yo no voy a hablar de las redes sociales en su conjunto, yo lo que voy a hablar es específicamente de una red social. Siempre el Facebook creo que es el que le tomamos como ejemplo, y hoy también lo voy a hacer validar como ejemplo. Entonces, si yo quiero hacer solamente de una red social, lo hago. Si yo quiero hacerlo a nivel de algún otro tipo de contenido, lo hago. Pero todo debe estar enfocado hacia el ambiente colaborativo. Es decir, no me va a servir de mucho un trabajo que me hable de redes sociales, pero que no tenga que ver o no esté involucrado el ambiente de cómo es el trabajo colaborativo en las redes sociales. Entonces ese es el punto fundamental dentro de todo este trabajo que deben desarrollarlo, ¿sí? Cómo una red social me ayuda o cómo una red social trabaja de manera colaborativa dentro de lo que yo tengo que exponer. ¿Ya? No sé si hay alguna inquietud. Dice, sería tan amable de repetir. Ya, a ver, ¿qué necesitas que te repita? Lo último, Lisa, porque se entrecortó y ya no lo escuché. A ver, la parte de temática no hay problema. ¿O si hay problema? No. No, ya, listo. A ver, bueno. Entonces, ¿qué es lo que les decía? Nosotros vamos a ir eligiendo un tema, el que ustedes consideren necesario y que consideren útil para ustedes como grupo. Este tema debemos llevarlo a un nivel de explicación, enfocados hacia el trabajo colaborativo. ¿Sí? Yo no necesito saber la historia del Facebook, yo necesito saber cómo yo puedo generar trabajo colaborativo en el Facebook. ¿Ya? Si me enfoco hacia la parte de redes en general, entonces, muy bien, cómo las redes sociales se enfocan o se enmarcan dentro de lo que es trabajo colaborativo. Entonces, con esta parte de aquí, lo que nosotros tenemos que desarrollar o lo que nosotros tenemos que hacer es específicamente buscar un poco más allá y enlazarlo con la parte de trabajo colaborativo. No sé si ahí está un poco más claro. Sí, Luis. Listo. Bien. No sé qué me dice el resto de compañeros.
¿Está clara la explicación? ¿Estamos claros en lo que tenemos que hacer? ¿Los grupos los va a hacer usted o por afinidad? Los grupos, ustedes ya lo tienen hecho. Chicas, Dice, perdón, lo que pasa es que mejor me gustaría que haga usted, porque por afinidad se cogen entre ellas nomás, no cuentan a veces con la otra persona que también. A mí, por ejemplo, el anterior grupo me dejaron afuera, a mí no me hicieron cuenta. Algunas compañeras creo que también quedaron afuera. a ver, todos deben tener grupo, porque si no tienen grupo, ¿cómo van a trabajar? Ese es Por el ejemplo, punto yo no estoy en fundamental. ningún grupo incluida, una compañera. A ver, ahí, eso de ahí deben de resolverlo entre ustedes, porque como les digo, esto de acá, yo no puedo o no voy a inmiscuirme en esa parte por algo sencillo. Son cuestiones de habilidades que nosotros debemos empezar a desarrollar también dentro de la formación. Sí, yo lo que sí puedo hacer luego es averiguar del por qué motivo una persona ha quedado sin grupo y deberían darme una respuesta válida. ¿Ya? Entonces, en esa parte yo no voy a inmiscuirme, como les digo, y lo que sí necesito es que los grupos se activen, porque se supone que son los mismos grupos de trabajo, para luego no estar en inconvenientes de decir, profe, es que en un trabajo estoy con una persona y en otro trabajo con otra. Por eso les había dicho, los grupos son de manera general y es un trabajo permanente. Así que, por favor, revisen esa parte porque necesitamos trabajar. ¿Si estamos, chicas? Sí, listo. Ya. Entonces, como les dije, ahora, cuestiones que sí deben empezar a referenciar. Situación número 1. Recuerden algo muy importante. Nosotros necesitamos obligatoriamente documentación científica. ¿Sí? Y esa parte, por favor, no la pierdan de vista, porque donde que la pierden de vista nos complicamos. ¿Ya? Necesitamos obligatoriamente que todos estén preparados para la exposición. ¿Por qué? Porque el día miércoles yo puedo decir qué persona expone del grupo o puedo permitir que expongan de acuerdo a lo que ustedes planificaron. Todos deben estar preparados para esta fase de exposiciones. ¿Sí? Todos deben estar, ¿cómo se llama? De acuerdo con lo que van a exponer, porque si no están de acuerdo, ahí sí nos complicamos. Yo voy a hacer preguntas y las preguntas dentro de lo que tiene que ver con la exposición puede responderme cualquier persona del grupo, puedo elegir yo como pueden elegir ustedes. Entonces la idea específica es que todo el mundo tenga la parte de trabajo que le corresponde. ¿Sí? No sé si hay alguna inquietud, hay algún inconveniente, me avisan. ¿Lista para cuándo dijo? El próximo día miércoles. Por si acaso, ninguna exposición debe estar dada con papelotes o algo que se le parezca. Recuerden que estamos viendo tecnologías y todo debe estar preparado a nivel tecnológico. Si no contamos con proyector o algo similar, no es problema. Eso lo podemos solucionar. Lo que no vamos a solucionar es si no utilizamos herramientas tecnológicas. No les digo que vayamos utilizando cierto tipo de espacios, aunque deberían, en relación a presentaciones efectivas, presentaciones eficaces y cosas así. Entonces, todo este tipo de cosas, por favor, vayan considerándole dentro de lo que deben desarrollar como fase de la exposición. ¿Sí?
No sé si hasta aquí alguna inquietud, alguna pregunta, alguna sugerencia. Dicen, podemos hacer en diapositivas. Sí, a ver, yo les voy a entregar una plantilla en el aula virtual. Hoy en la noche ya la cuelgo ahí en el aula virtual para que ustedes puedan descargarla y que todo el mundo se base en eso, para no estar en complicaciones de que si yo tengo la diapositiva de tal manera o tengo de tal otra manera, sino el hecho de que todos nos interesemos más por los contenidos más que por los diseños. ¿Sí? Sí, dicen, gracias. Ya. No sé si por ahí alguna otra inquietud. No, Listo. Entonces, recuerden lo que tenemos que ir desarrollando y en relación a las cosas que debemos ir aplicando y que debemos validar dentro de nuestro aprendizaje. ¿Sí? Hay cuestiones que a todos les puede salir en relación al hecho de las fuentes bibliográficas que ustedes utilizan. Entonces, eso ténganle mucho cuidado, que si se pregunta esa parte, tiene un valor muy alto las fuentes que sean validadas de lo que ustedes están trabajando. ¿Ya? Bien. Y justamente vamos a hablar en estos momentos acerca de las fuentes de consulta. Pero ¿a qué nos referimos cuando decimos fuentes de consulta? Nosotros ya vimos buscadores científicos, ¿sí? Y justamente eso viene a ser una de las formas de fuentes de consulta que nosotros debemos investigar o que debemos indagar. Lo que siempre debemos ir considerando, que para nuestro caso, específicamente en nuestro caso, las fuentes de consulta deben ser fuentes validadas, ¿sí? Y ya vamos a ver algunas características que deberíamos ir guardando en relación a lo que nosotros utilizamos. Entonces, lo primero, ¿qué es una fuente de consulta? Viene a ser un espacio que va a tener una gran cantidad de información. Aquí sí hablamos gran en el sentido de que por lo general cuando son fuentes de consulta que están homologadas o que tienen por ahí algún tipo de validación, van a tener una cantidad suficiente de documentos como tal para la parte respectiva del trabajo. Entonces, ese viene a ser uno de los aspectos principales y fundamentales de lo que nosotros tenemos en la parte de trabajo bibliográfico como tal. ¿Sí? Lo otro, como les decía, nosotros vamos a encontrar fuentes de consultas validadas y no validadas. Las validadas, todas aquellas que van a estar en algún tipo de contenedor digital, pero que tienen o han pasado cierto tipo de proceso que justamente les entregan esa validación. Hablamos específicamente de buscadores científicos, hablamos de repositorios que tengan ese tipo de aspectos. ¿Sí? Entonces, para esto vamos a hablar en estos momentos justamente que también deben ser de autores reconocidos. ¿Y cómo nosotros gestionamos o cómo nosotros validamos un autor reconocido? Entonces, el tema está dado de una manera sencilla, que un autor reconocido es aquel que tenga algún tipo de publicación científica validada. Sí, no puedo
no puedo ponerme en algún otro nivel en relación a eso, ¿sí? Bajo esa característica debo ir identificando algunas cosas. ¿Ya? Permítame un segundito. Bien, entonces dentro de las fuentes de consulta vamos a tener tres aspectos importantes. La primera, perdón, que son los buscadores científicos. ¿Sí? La segunda, que tiene que ver con repositorios. Ahora, los buscadores científicos ya los vimos, son los motores de búsqueda que me ayudan a encontrar información de una manera rápida, pero específicamente documentación científica y validada. La parte de repositorios tiene que ver permítame un segundito que Yailin me ha escrito. A ver, la siguiente, los repositorios vienen a ser grandes cúmulos de información y que en el mejor de los casos me ayuda a cierto tipo de búsquedas, pero no más. Sí, un repositorio grande que tenemos no específicamente de fuentes validadas es el YouTube. Ahí vamos a encontrar videos como parte de su repositorio digital. Y podríamos encontrar repositorios a nivel de universidades, a nivel de centros de estudios que ya van guardando las tesis y cosas así. Y adicionalmente tenemos las bases de datos que por lo general vienen a ser los buscadores especializados, como lo tenemos a nivel de Dialnet, lo podemos tener a nivel de Cielo o algún otro tipo de buscador. Entonces, esto de aquí de fuentes de consulta viene más por el hecho de ir revisando el que nosotros podemos tener como formas de trabajo. ¿Sí? No sé si hay alguna inquietud. Sí, le dicen con el final de bases de datos. Ya, las bases de datos vienen a ser cúmulos de información, grandes cúmulos de información, pero que tienen también buscadores en sí que me permiten diferentes formas de indexación. Entonces, ejemplos, podemos ver el Dialnet, que tiene ciertas formas de búsqueda, ¿sí? Y que guardan dentro de sus propios servidores los grandes repositorios de información. El repositorio viene a ser un almacén de datos, algo similar a que yo les comparte algo en el Google Drive y ahí en el Google Drive tenemos un almacén de datos y eso está. ¿Sí? ¿Sí, chicos? Sí, le dicen gracias. Listo. Bien. Eso es lo que teníamos que revisar por el día de hoy. ¿Sí? Les invito a que luego puedan revisar también los videos. Recuerden que yo subo los videos y hay un enlace dentro del aula virtual que me dice canal de YouTube y está por los cursos respectivos. Entonces, les invito a que visualicen los videos en caso de que no puedan asistir a clases por alguna circunstancia específica. ¿Ya? Eso creo que sería todo lo que tengo que explicar al momento. Déjenme ver. Creo que estamos. Sí, les dejo porque ya me toca preparar la clase para el siguiente grupo.
Les agradezco mucho por la asistencia y nos estamos viendo el día de mañana. Gracias. Hasta luego.